días, hoy es jueves 6 de febrero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes durante las próximas horas. Ya descubrimos y ratificamos y llegamos a la conclusión de quién manda en Colombia, la revista Semana. La revista Semana, la del íntimo amigo del presidente Santos, dicho por él. Santos dice que tiene dos amigos. El dueño de Ancla, que es el que le vende cosas al ejército, y el dueño de la revista Semana, que es el que manda en Colombia. Y entonces el dueño de la revista Semana tiene por director al sobrinito del presidente Santos. Y entonces ellos mandan. Lo de la inteligencia militar es el episodio más funesto y más grotesco que se ha cumplido contra el ejército de Colombia. El presidente Santos, comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia, ha deshonrado, ha pisoteado, ha tratado como a unos perros a los generales, al ejército colombiano, a las fuerzas militares de Colombia, porque su sobrinito le dice. Entonces ya llevamos las siguientes cosas. El sobrinito, el de la revista Semana, resuelven que en el DAS hay un centro de chuzadas y acaban con el DAS. No hay una chuzada, no ha aparecido una sola, pero acabaron con el DAS y lanzaron a la calle a miles de personas y acabaron con años y años de acumulación de inteligencia. El DAS podía tener equivocaciones, era para corregirlas, pero las acabaron porque dijo la revista Semana, porque lo dijeron el íntimo amigo y el sobrino del presidente de la República. Había que liquidar al coronel Mejía Gutiérrez, porque era un villano. Entonces, como había que acabarlo, el presidente acude a su aliado, la Fiscalía General de la Nación, y se vienen encima del coronel Mejía Gutiérrez, y lleva 8 años en la cárcel el coronel Mejía Gutiérrez, y no hay una prueba en su contra. Todo es una infamia, y lo hicieron condenar por jueces de extrema izquierda, perseguido por fiscales de extrema izquierda, porque todo el asunto lo inició la revista Semana. La revista Semana acabó con el coronel Mejía Gutiérrez y de paso con el general Ritualejo del Río, porque es el verdugo, el hombre que pacificó a Urabá. Pero hay que acabar con Ritualejo del Río. ¿Quién lo dice? La revista Semana. Y ahora es el más doloroso y el más repugnante de los episodios, el de la inteligencia militar. Ya el presidente tiene que decir que eso era legítimo. Claro que era legítimo. ¿Y cómo no se le ocurrió decir eso antes de destituir a 2 grandes generales de la República por orden de su sobrino? ¿Esto lo va a tolerar el país? ¿Esto lo va a aceptar Colombia? ¿Que el ejército de Colombia dependa de lo que diga el sobrino del presidente Santos y su íntimo amigo en una revista? Aquí hay que hacerle un homenaje de desagravio a esos generales y a la inteligencia militar y al ejército de Colombia, humillados por su comandante supremo, porque se lo ordena la revista Semana. ¿En qué mundo estamos? Y la revista Semana, desde luego con su aliado, el Contralor General, perdóneme, el Fiscal General de la Nación, a quien le duplican el presupuesto, le dan todos los poderes, todo porque está en Salud Cop, asociado en Salud Cop con el hermano de Germán Vargas Lleras, el candidato a la vicepresidencia de la República. Esos son los poderes reales en Colombia. De eso hablaremos largamente. El daño que se le hizo al ejército, el daño que se le hizo a la inteligencia militar, no está escrito, no tiene nombre, no tiene límites. Hablaremos con un especialista en el tema, Miguel Posada Samper. Pero los colombianos tenemos que abrir los ojos ante estas enormidades. ¿Y quién ha dicho que allá en Galerías se chuzaba al señor de la calle? Además, si lo hacen hay que destituirlos, es por tener mal gusto, por ser majaderos. ¿Quién quiere oír una conversación de la calle y como para qué? Como si no supiéramos para dónde van, como si no lo dijeran las FARC todos los días desde Cuba. Se necesita inteligencia para eso, y lo que faltaba, ahora las FARC se quejan porque les hacen inteligencia.
¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Era lo que faltaba. Los aliados del presidente de la República acabando con el ejército de Colombia, porque el ejército de Colombia les hace inteligencia a las FARC para saber a quién van a asesinar, dónde van a poner una bomba, dónde van a atacar, qué atrocidad van a cometer en cuál sitio de la República. La defensa de las instituciones la hace el ejército de Colombia, el ejército que nos enorgullece, el ejército que es nuestro consuelo y nuestra esperanza, destruido por orden de su comandante supremo Juan Manuel Santos, porque lo dijo la revista Semana, la de su íntimo amigo y la de su sobrino. Vaya, 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 hemos descubierto quién manda en Colombia. Ayer hubo otra fuerte alza del café en Nueva York, 5%. La sequía del Brasil, aliada otra vez con los cafeteros. Y la devaluación, el dólar cerró ayer a 2.049 pesos. Y esto va a continuar, simplemente porque no hay capitales golondrinas, simplemente porque se le desbarató la estantería al Banco de la República, que quería mantener una economía artificial sobre la base de las platas que llegaban aquí a especular y a robarse el trabajo de los colombianos. Se les cayó la estantería y el café tiene una esperanza, y los exportadores también, y el gobierno tendrá que mostrar la realidad de su endeudamiento. 60 años de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, una universidad que honra al país, una universidad extraordinaria, que tiene una larguísima tradición de servicios a Colombia, hoy dirigida por una mujer excepcional, la antigua ministra de Educación del presidente Álvaro Uribe Vélez, Cecilia María Vélez. ¡Qué universidad! ¡Qué gente! Esas son las cosas que consuelan en medio de un panorama de desolación y de tristeza. Los 60 años de la benemérita Universidad Jorge Tadeo Lozano. El reencuentro de Francisco Santos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí está su soldado, le dijo. El presidente Uribe lo recibió con la calidez y con el afecto que siempre ha mostrado por quien fue su vicepresidente. Mal aconsejado, mal rodeado en algunos momentos, Francisco Santos volvió a ser el que era. El hombre espontáneo, tranquilo, firme, con una firmeza extraordinaria por una causa. Francisco Santos, este es el que queremos. Día sin carro en Bogotá. El día sin carro en Bogotá es una ironía. Bogotá es una de las 5 ciudades del mundo donde más tarda un bus por llegar a recoger una persona. Lo que no han dicho es cuánto se demora esa persona en el día. Eso es contrario a los derechos humanos. Eso es violatorio de la dignidad del ser humano. Que un trabajador que coge un bus en algún sitio de Ciudad Bolívar o en algún sitio del sur de Bogotá tarde 2 horas para llegar a su destino. Eso es inhumano. Y otras 2 horas para volver a su casa. Eso sí es inhumano. La Bogotá humana. Válganos Dios. A propósito de la Fiscalía, este tema del fiscal lo tenemos que analizar con cuidado. Esas cercanías del fiscal con Germán Vargas Lleras y con el presidente de la República a través de Saludcopa hay que mirarlo. El presidente de la República le dobla el presupuesto a la Fiscalía, le entrega todos los poderes a la Fiscalía. ¿Y de qué manera los utiliza la Fiscalía? Contra la Contralor General de la República, la allanó la Fiscalía, allanando la Contraloría General de la República, como quiso hacer e hizo también con la Procuraduría General de la Nación. Esto es inaudito. Este hombre que jugaba de niño a ser marxista y que se le quedó el vicio. Se le quedó el vicio porque ahí está su corazón está con las FARC y con la extrema izquierda.
el fiscal general de la Nación es un enorme peligro para las instituciones de la República. Y en la nueva ley, es un decreto con fuerza de ley, el decreto me parece que es el 16 de este año de enero, le dan unas facultades que los colombianos no hemos medido todavía. Es el desequilibrio total. El Poder Judicial quedó en nada, en nada. Quien tiene todos los poderes es el fiscal general de la Nación, porque es íntimo amigo de Germán Vargas Lleras a través de Saludcop. Recuerden quién es el hombre fuerte de Saludcop al lado de Palacino, el hermano de Germán Vargas Lleras. De manera que ahí les queda claro el tema, cómo se maneja el país, desde dónde se maneja el país, con qué técnicas. Argentina y Venezuela en pavorosa crisis. Es el socialismo, señores. Ahora sí lo reconocen. Hasta el diario El Tiempo no tiene más remedio que reconocer la crisis que están viviendo Argentina y Venezuela. Al borde no, en la mitad de una hiperinflación incontrolable. Arruinaron a los dos países más ricos de América Latina, los del socialismo del siglo XXI, para que nos miremos en ese espejo. La ONU golpea al Vaticano. Si esto estaba superado un dolor inmenso, un dolor infinito, lo de los curas que abusaban de los niños, esto fue una verdadera locura. Esto supera la capacidad del entendimiento para decir por qué, Dios mío, por qué la Iglesia había pedido perdón. Con Francisco la Iglesia está en un plan radical. La pederastia es el más ignominioso de los delitos que se puedan cometer. Cero tolerancia con la pederastia, lo acababa de decir el cardenal colombiano. Pero ahora sale la ONU a hacerle escándalo al Vaticano. La intencionalidad política de ese hecho es evidente. Cuando ven que la Iglesia recobra todo su prestigio de la mano de ese inmenso Papa, que es el Papa Francisco, entonces a caerle encima, a renovar ese triste episodio. ¿Cuántos episodios dolorosos quiere que le renovemos a la ONU? Y que digamos todas las miserias y todas las infamias de la ONU. ¿Ese es el debate que le quieren plantear a la humanidad? Lo de la Iglesia fue tristísimo, dolorosísimo. Y son, pues no es el último ejemplo de una iglesia pecadora que sin embargo sigue siendo la iglesia de Cristo, la de Pedro. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Esto se está volviendo pues ya de una historia, una novela de nunca acabar. Ahora los Estados Unidos le dicen a Rusia, cuidado con los explosivos que pueden llevar los deportistas en las pastas de dientes y en otras cremas. Hágame el favor. Mientras tanto, para mejorar la situación, cogen a todos los perros y a los gatos callejeros para matarlos, porque son incompatibles con la imagen que tiene que dar Rusia. No hay derecho. La heroína del actor Seymour Hoffman. ¿Quiénes son los proveedores? Esto es una cosa tremenda. La utilización de la heroína, es decir, de la morfina, como droga, que es la más cruel, la más adictiva, la más espantable de todas, nos tiene que abrir los ojos. Estamos a las puertas de otra catástrofe humana. En Irak hubo ayer 34 muertos, la paz de Obama. Algo que hace CVS, la más grande cadena de farmacias de los Estados Unidos. Ya era hora, pero qué bien. No venderá cigarrillos. Es increíble que una tienda dedicada a vender medicamentos para rescatar del dolor a la humanidad le venda también el veneno a la gente. De manera que usted quiere medicamentos para sus dolores o quiere veneno para que se acabe de matar. Dejarán de vender cigarrillos. Ese era un gran contrasentido. En buena hora dejará de recibir $2.000 millones, ¿no? Pero pues es que hay también tantos negocios infames y dolorosos que valen tanto dinero. En los Estados Unidos, recorte de subsidios al campo.
¿Lo hará la Unión Europea también? ¿Podremos competir nosotros que no solamente no damos subsidios, sino que castigamos al campesino, perseguimos al campesino? La campaña de Santos contra los campesinos de Colombia, ahora en vísperas de las elecciones, sí pide que se reúnan con los campesinos para preguntarles qué les pasa. En Egipto, el general Abdel Fattah al-Sisi será candidato a la presidencia de la República. Desde la aprobación del referendo por una mayoría apabullante de votos, sabíamos cuál era el destino de Egipto. Mucho mejor que con la hermandad islámica, no cabe ninguna duda. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los episodios más duros de la Guerra Fría. Para cerrar este capítulo, uno de los episodios más grises, más tristes, más dolorosos que el mundo ha olvidado. Por eso se llama la Guerra de Corea la Guerra Olvidada. Diremos alguna cosa sobre ella. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, lo ocurrido con las supuestas chuzadas que le costó el puesto a 2 altos mandos y que después resultó una fachada legal, no ilegal, como habían dicho, pues es una vergüenza. ¿Para qué negarlo? El presidente pataleó, pidió encontrar a los responsables, señaló al expresidente Álvaro Uribe. Salió la guerrilla también desde las FARC a hacer coro con el presidente Juan Manuel Santos y a señalar a Álvaro Uribe. Y todo el mundo se echó las manos a la cabeza por culpa de un artículo de la revista Semana, que casualmente está dirigida por el sobrino del presidente. Una vez más, el país en manos de los medios de comunicación, que yo creo que hacen una excelente función. No los estoy criticando, pero también creo que se equivocan, como cualquier ser humano. En definitiva, los medios están hechos de seres humanos. ¿Qué fue lo que pasó con la llamada plataforma Andrómeda, que después de semejante escándalo mediático se llevó por delante a altos mandos y señaló sin pruebas al mismísimo expresidente Álvaro Uribe? ¿Cuál es el mensaje que desde la Casa de Nariño le envían a la población que contempla impactada el cambio de discurso del presidente Santos? Un presidente que después de aparecer furioso pidiendo responsabilidades, salió ayer bajándole el tono al asunto y reconociendo que no había tal ilegalidad en la operación como habían dicho, sino que al contrario, era absolutamente legal y, para sorpresa de todos, reivindicó las maniobras de inteligencia que tienen como fin luchar contra el terrorismo y el crimen. Es decir, después de llevarse por delante al ejército y al expresidente Álvaro Uribe, rectifica como si aquí no hubiera pasado nada, dejando en el aire muchas interrogantes. Por ejemplo, si la tal plataforma Andrómeda era legal, ¿por qué la Fiscalía allanó el lugar? ¿Cuál es el papel de la Fiscalía en este asunto? ¿O fue el primero en meter la pata y de ahí salió el artículo en cuestión? ¿Qué va a pasar con los 2 altos mandos que fueron retirados de sus cargos? Y lo más grave, ¿cómo fue afectada la moral del ejército después de este episodio? Porque tiene que haber unas consecuencias, ¿no? Y por último, ¿hasta cuándo el país va a estar en manos de importantes medios de comunicación que, repito, creo que hacen un valiente trabajo, una valiente función, pero también se equivocan? Y a veces también hay intereses, ¿no? Pues el interés del rating y el interés político. Hay que acabar con el ejército y entonces la revista Semana recibe a un informante. Mire, es la misma técnica de las chuzadas del DAS. Es la misma técnica que se siguió contra el coronel Mejía Gutiérrez. Exactamente la misma técnica. Algún bandido va a la revista Semana compra el infundio, lo lanza y eso se convierte en una verdad revelada. Entonces acaban con el DAS. Eso le costó al país los informes de la revista Semana sobre las chuzadas del DAS. Y muéstreme una, Montserrat. Quiero oír una chuzada del DAS. Pero sí le puedo mostrar gente que está en la cárcel. Gente que está en la cárcel por cuenta de unas chuzadas que no existen. Y gente que está sufriendo la tortura de procesos interminables por cuenta de unas chuzadas que no se hicieron nunca. Y acabaron con el DAS. Y le quitaron el pan de la boca a miles de familias. Y destruyeron lo que el país había formado en materia de inteligencia. Al coronel Mejía Gutiérrez,
héroe de 1000 batallas, el oficial combatiente más distinguido del ejército de Colombia y el general Rito Alejo del Río. ¿Quién los acusó? La revista Semana. ¿Recuerda aquel artículo de la revista Semana de héroe a villano? Pues sí, entonces claro, llaman a la fiscalía, que está llena de gente de izquierda, deseosa de acabar con el ejército, le sirven el plato y ahí tiene al coronel Mejía Gutiérrez 8 años preso. ¿Recuerda la carta del hijo del coronel Mejía Gutiérrez? ¿La recuerda? Sí, muy duro. ¿Cuántos son los hijos de militares que pueden escribir una carta igual? Y ahora la emprenden contra la inteligencia militar y la misma técnica. Un bandido que merece ser metido a la cárcel, ese sí, todos los años imaginables, por traidor a la patria y por traidor al ejército. Entendemos que es un miembro desairado del ejército el que fue a la revista Semana. La revista Semana compra el cuento, le parece maravilloso y dan de baja 2 de los mejores generales de la República. 2 de hombres intachables, a quien sacan en la prensa fotografiados los de la inteligencia. ¿Usted ha visto algún país en el mundo que revele quiénes son los generales de inteligencia? La inteligencia es secreta, la inteligencia es reservada. Bueno, hay que protegerlos. Palabra, ¿no? Los van a asesinar. Los van a asesinar a esos generales de la República. Ya los deshonraron, ya los pisotearon, ya los sacaron en los medios de comunicación como si fueran unos delincuentes. Y ahora descubre el presidente Santos que eso era perfectamente legal, porque se lo dijo el comandante del ejército que tiene pantalones. Le dijo, señor, eso estaba bajo mi mando y estábamos haciendo inteligencia. Y salen las FARC, ¿cómo le parece las FARC? A rasgarse las vestiduras y a decir, y es que están haciendo inteligencia contra nosotros. Pues claro, claro que sí, porque ustedes son unos bandidos, porque son los enemigos de la patria, porque son un peligro para la sociedad colombiana y el deber del ejército es anticiparse a sus designios criminales. Cuando el presidente Santos descubre esto y descubre que se le vino el mundo encima, entonces dice que eso era perfectamente legal. Pero claro, que hay que ver el uso ilegal de esa plataforma. Dígame, Montserrat, ¿usted ha leído una prueba, de que desde allá se hubiera interceptado el teléfono de este prócer de Humberto de la Calle? ¿O del otro prócer de Sergio Jaramillo? Pues hasta el momento porque solo no me diga que el ejército, nada más, no hay pruebas que el ejército iba a estar interceptando al general Mora Rangel, con quien se reúnen cada vez que llega de La Habana. Hágame el favor, el ejército chuzando al más importante de los generales de Colombia. Eso, ¿a quién se le ocurre? Muéstreme una chuzada. Y el doctor Santos lo ha dicho repetidamente, es inaceptable que estén chuzando a los miembros, a los plenipotenciarios en La Habana. ¿Quién lo dijo? ¿La revista Semana? ¿Quién manda en Colombia? ¿La revista Semana? El señor Felipe López, que es uno de los 2 íntimos amigos del presidente y el director de la revista, que de casualidad es el sobrino del presidente, aliados con el fiscal general de la Nación. No se le olvide, Montserrat, ¿quién allanó esa sede? El fiscal. Él dice que no sabía. Miente, sea varón y diga que eso fue orden suya. Pero si era legal, ¿por qué la allanó? ¿O fue que metió la pata la fiscalía? Y el otro tema es que el escándalo está ahí, es un escándalo que traspasó fronteras. Ayer yo veía noticieros de diferentes países y, por ejemplo, en España, en noticieros de televisión, salía la noticia, salía el escándalo. No estoy tan segura de que salga la rectificación del presidente hoy. No. Pero ayer sí salía el escándalo. Esa sí ya no sale. El daño que se le hizo al ejército de Colombia es un daño irreparable. ¿Quién se lo hizo? El presidente Santos. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de su sobrino, el de la revista Semana, y por cuenta de su íntimo amigo, el dueño de la revista Semana. No hay derecho a que a Colombia la manejen de ese modo. Y que acaben con la institución más preciada que tenemos los colombianos, que es nuestro ejército. Entonces, ¿y quién protesta aquí? A ver, ¿y quién protesta? Los diarios enmermelados son los que van a protestar. Las cadenas de televisión enmermeladas, la radio enmermelada, protestamos nosotros, con el corazón en la mano. Y salen a atacar lo que faltaba al presidente Uribe. Casi 4 años después de terminar su gobierno.
¿Qué le parece Márquez desde Cuba, dando su opinión y diciendo que es el expresidente Álvaro Uribe el que está detrás de esto? ¿No le parece francamente increíble? Pero la cosa empezó desde aquí, ¿no? La cosa empezó desde aquí. Los noticieros de televisión diciendo que es el presidente Uribe el que estaba utilizando los informes que salían desde allá, desde galerías. No hay derecho, no hay derecho. Y de por medio acaban con el ejército, le arruinan la vida a dos de sus mejores generales, hágame el favor, los de la Operación Jaque, los de todas las operaciones que dieron de baja a estos bandidos, unos hombres curtidos en inteligencia militar, curtidos en el campo de batalla, llenos de merecimientos y destituidos como si fueran unos bandidos. Y ahora dicen, no, que estaban obrando legalmente. Lo que pasa es que los separan del mando mientras investigan. Hombre, por Dios, aquí en Colombia definitivamente el carácter... Venga, que le quito la honra y después se la pongo, tranquilo. Sí, usted no se preocupe. La honra y al fuera, ejército también. Y al ejército, no se preocupe, yo le acabo la inteligencia militar, pero después se la devuelvo. Y hágame el favor. Pero si pasó con el DAS, ¿por qué no va a pasar con el archivo de la inteligencia militar en mano de los radicales izquierdistas de la Fiscalía? ¿Cómo le parece ese plato? ¿Cómo le parece a usted ese plato? Todos los secretos militares en manos del señor fiscal, conectado con los señores de Saludcop y con Germán Vargas Lleras a través de Saludcop y esa es la tranquilidad que tenemos. Están desencriptando la información para ver si estaban violando la ley. ¿Y por qué no se meten a los otros centros de inteligencia militar? ¿Quieren que les dé la dirección? Aquí en la carrera séptima con la calle 100. Ahí está la inteligencia militar, la va a allanar, señor fiscal. Y le pregunto a los militares, ¿lo van a permitir? ¿Lo van a permitir? ¿Se dejan allanar como unos bandidos del fiscal general de la nación? ¿Por qué no hay pantalones y por qué no aparece el general o el coronel que dice, por encima de mi cadáver pasan a una institución militar? ¿Cuándo se van a hacer respetar los militares de Colombia? No. Quieren toda la información sobre la inteligencia militar, todos nuestros planes de lucha, todos nuestros sistemas de combate a las FARC. Tómelo, señor fiscal, para que se lo entregue a los demás fiscales del país y por ese camino a las FARC. Ya las FARC deben tener esos 6 computadores o 20 o los que sean. Ya en Cuba los deben tener y aquí todos los frentes de las FARC tienen esa información preciosa del ejército. Montserrat, esto es mucho más grave de lo que parece. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 6 de febrero del año 14, hoy es jueves, son las 6:33 minutos. Luego de conocerse las pruebas que tiene la Contralor Sandra Morelli en el caso de Saludcop y que luego presentó ante el Congreso de la República, el fiscal general de la Nación ordenó el allanamiento de sus instalaciones, buscando unas presuntas chuzadas en las instalaciones de ese ente de control. Pero lo que se buscaba era acceder al disco duro que contienen las pruebas que guarda celosamente la Contralor de las relaciones del fiscal como abogado de Saludcop. Ante esta situación, el presidente Santos entra a terciar, minimizando el asunto, diciendo que esos problemas personales entre la doctora Morelli y el fiscal Montealegre son pasajeros. Ante la negativa de la Contralor, desde la presidencia se filtró la noticia del sacudón en la Contraloría, que rodaría la cabeza de la señora Morelli. Ahora se tienen serios indicios sobre la construcción de pruebas en contra de la Contralor, tratando de relacionar el almorzadero de Galerías con pruebas presuntamente encontradas en el allanamiento a las instalaciones de la Contraloría. Hay que tener en cuenta que existe un acta firmada por los funcionarios del CTI dando cuenta que en la Contraloría no había nada de nada. Ahora pues, estamos frente a otro caso Dreyfus, pero con lechona tolimense. Por fortuna, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, parece darse cuenta de la monstruosidad en que se está convirtiendo la Fiscalía,
acaparando funciones de lo divino y de lo humano, mediante el decreto 016 de 2014, del 9 de enero, por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación. Decreto firmado obviamente por el presidente de la República. Doctor Londoño, ¿quién manda en Colombia? ¿Carlos Palacino o Juan Manuel Santos? ¿O el fiscal general de la Nación? ¿Por qué iría y por qué iba a renunciar Alfonso Gómez Méndez? ¿Será por razones de salud en la justicia? Averígüelo, Vargas. Es una cosa gravísima, esto tiene una gravedad inmensa. Desde el momento en que vimos por los medios de comunicación el allanamiento que se le hacía a la Contraloría, dijimos aquí se acabaron las instituciones. Y ustedes saben que el fiscal entró supuestamente buscando el tema de las chuzadas, buscando chuzadas en la Contraloría. Hágame el favor, la estupidez. Y buscando noticias sobre el contrato de arrendamiento de la Contraloría. Y estuvieron toda la noche. ¿Sabe qué estaban buscando? Todos los expedientes de Saludcop. Por eso solo bastaría para destituir al fiscal general de la Nación y para meterlo a la cárcel por abuso de autoridad. Manda a su gente a que allanen la Contraloría General de la República para que busquen los documentos sobre asunto que le concierne. Recordemos que Saludcop le pagó miles de millones de pesos al fiscal general de la Nación como abogado para que lo defendiera en las cosas que ya estaban y en lo que pudiera suceder. Y el fiscal, no para mientes, no tiene ningún inconveniente en allanar la Contraloría General de la República para buscar sus pruebas y para modificarlas y para hacer lo que le viene en gana. Y usted sí sabe cuál es el respaldo que tiene en el gobierno, ¿no es cierto? El fiscal. Total. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién es el socio, quién es el amigo y quién es el miembro de la junta directiva de Palacino en Saludcop? ¿Quién es? ¿No es un hermano de Germán Vargas? No es un hermano, no, sí es un hermano. Usted sabe, sea afirmativo, William. Bueno, un hermano de Germán Vargas Lleras. Yo le pregunto con sorna también. Me pregunta con sorna. ¿Qué me enseñó así? Es que no estoy de humor para la sorna hoy. No estoy de humor. No, William, sí, estoy consternado, estoy indignado, estoy entristecido. Es que hay espectáculos, ver las instituciones pisoteadas, ver cómo se está manejando el país por parte de Juan Manuel Santos, esto me produce una tristeza infinita. Ver a mi ejército pisoteado como si fuera una basura para respaldar al sobrino de Juan Manuel Santos. No, esto no puede ser, William. Me queda grande.